sí el sensor decir, oye, pues sí está alimentado y manda el foquito de que sí conmuta, pero esa señal nunca la está recibiendo. Entonces pues es como hablarle en inglés a alguien que no habla más que español, ¿no? Ok, entonces si la es PNP o NPN, si es directa o es alterna. Otra importante, el estado, ¿es normalmente abierto o normalmente cerrado? ¿Ya han escuchado ese término también? Ok, ¿quién me puede decir que es normalmente abierto? Eso es cuando, por ejemplo, va a haber una interrupción entre el paso, va a haber una interrupción. Entonces, siempre va a estar abierto, entonces a la hora de que haya una interrupción va a cerrar el circuito. Ok, normalmente abierto es eso, que el circuito cuando está abierto, ¿qué pasa con el ejemplo del switch ahorita del foco, ¿no? Está el circuito abierto. Si hay un circuito abierto, aunque mandes voltaje, pues no hay corriente porque no se cierra el circuito, entonces no hay acción de nada, ¿no? Si yo cierro el circuito, ahí ya conmuta, ¿sí? Un sensor que diga que está normalmente abierto es que normalmente no hace nada, ¿sí? O sea, está pasivo, está alimentado, pero pues no manda señal. ¿Cuándo va a mandar señal? Cuando le presentes un objetivo enfrente que haga que colapse su circuito, ¿sí? ¿Y qué será entonces normalmente cerrado? ¿Perdón? Exactamente, que si tú lo alimentas y no hay nada enfrente de él, ya está mandando un 1. ¿Y cuándo va a cambiar de estado? Cuando le presentas algo. Un ejemplo que se me viene a la mente ahorita, por ejemplo, en Cigatam, en Philip Morris, pues estaban detectando, bueno, estaban en las maquinitas para la producción de los cigarros. No sé si ha tenido oportunidad de entrar a la fabricación de los cigarros. Está bien interesante, ¿no? Porque pues es un rollo gigante de papel, o sea, es un rollo, es un cigarro gigantesco. Entonces viene el papel así abierto, y lo que va haciendo una maquinita, al pasar por aquí, por una parte de la máquina, lo hace como ovaladito, y ya va vertiendo el tabaco en toda la parte del papel. Luego hay otra máquina que lo cierra, hay otra máquina que va cortando en los tamaños ya que ustedes conocen, y luego hay otro que le pone el filtro y bla bla bla. Bueno, ahí lo que tenían que detectar era supervisar que siempre ese papel, que es un rollo gigantesco, estuviera presente. ¿Por qué? Porque si se rompía en alguna parte del proceso de la máquina, pues imagínense el despapalle que hacían cuando pues siguen tirando el tabaco porque la máquina no le avisaron que ya no hay papel, entonces era un desperdiciadero y que hacía sangre, ¿no? Entonces, ahí lo que detectaban era, por ejemplo, a través de una fibra óptica o de una fotocelda. ¿Por qué no un inductivo? Porque el inductivo no veía el papel, ¿están de acuerdo? Era poner una fibra óptica o un sensor fotoeléctrico que detectara siempre la presencia de ese papel. ¿Y cuándo iba a mandar la señal el sensor? Cuando se rompiera y ya no viera ese papel. Entonces ese sensor, en términos coloquiales, se podría decir que es un sensor normalmente cerrado. Exactamente, ¿sí? Entonces, mientras yo vea el producto, no hago nada, lo dejo de ver y mando la señal. Ok, otra consideración muy importante para la selección de sensores. Ya vimos que si es directa o alterna, PNP o NPN, normalmente abierto, normalmente cerrado. A 2 hilos o a 3 hilos, eso es muy común también que suceda, ¿sí? ¿Por qué les digo esto? Porque en la práctica, pues casi todos los ingenieros de mantenimiento prefieren 1 a 2 hilos porque se ahorra el tiempo en cableado y todo eso, ¿no? Pero en ocasiones, pues los sensores o el cableado mismo ya está hecho para 3 hilos. Ajá. Lo importante aquí que ustedes deben de saber es que un sensor de 3 hilos, o sea que está hecho para alimentación positiva, negativa y lo otro que es la señal, se tiene que utilizar con 3 hilos. No lo puedes alimentar con menos. ¿Sí? Si tú ya tienes tu alimentación de 2 hilos y quieres llegar a ponerle uno de 3, olvídalo, no va a funcionar. Sin embargo, caso contrario, si tú tuvieras un sensor inductivo de 3 hilos conectado en tu máquina, se te dañó, y en lo que hablas a efecto para que te manden el equivalente, no encontraste más que uno de IFM también, pero de 2 hilos, ese sí lo puedes utilizar. O sea, un sensor de 2 hilos
sí lo puedes utilizar donde lo tienes alimentado para 3 hilos, ¿sí? Eso es un tip que les paso para que cuando se lo encuentren, pero sí es importante que ustedes digan cuántos hilos son. ¿Por qué? Porque si era de 2 y me piden uno de, digo, si era de 3, de 2 y les mando uno de 2 cuando era de 3, pues no sirvió, ¿no? ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta ahorita? Les voy a presumir. Diámetros. Ya les iba a presumir. Pues sí, una vez. Hay diferentes tipos de sensores inductivos. Consideraciones para escoger un sensor inductivo. Si se fijan, pueden ser cuadrados, pueden ser tubulares y de diferentes diámetros. ¿Qué consideraciones deben ustedes hacer para escoger el diámetro o el tamaño de un sensor? Por lógica, este tiene una bobina de métrica de 18 milímetros y este tiene una bobina de 30 milímetros. Según la teoría, a mayor bobina, obviamente el campo magnético inducido va a ser mayor. Por lo tanto, si yo los pongo así, montados al mismo tiempo y les paso una moneda, ¿cuál creen que va a ser capaz de detectarlo a mayor distancia? Sí, porque su rango de sensado es mucho mayor que este. Entonces eso me lleva a mí a pensar, pues siempre hay que ponerle un sensor de mayor diámetro para que detecte desde más lejos. Eso es falso. Vamos a poner un caso hipotético. Yo tengo una moneda de 12 milímetros, ¿no? Y la hoja técnica me dice que este sensor me detecta a 8 milímetros y este me detecta a 12 milímetros. Pues sí, qué padre. Pero esos 8 milímetros están considerados si fuera acero puro, porque obviamente el grado magnético de cada elemento metálico es diferente. Ahorita les voy a explicar un ejemplo. Y la superficie de cobertura. Si yo le pongo una moneda del tamaño que cubre todo esto, pues sí lo va a detectar muy bien. ¿Por qué? Porque está haciendo una fuerza capaz de romper ese circuito. Pero si esa moneda pequeñita la pongo aquí y no cubre toda el área, pues obviamente no es tan fuerte y vas a tener que, en lugar de verlo a 12 milímetros, vas a tener que acercarlo a mucho más para romper ese circuito magnético que se generó aquí adentro en la bobina. ¿Sí me explico? Vamos a hacer un ejemplo donde ustedes mismos lo van a comprobar. ¿Cómo vamos de tiempo? Excelente, no sé. Muy bien. Les digo, aquí en el de inductivos, con todo esto lo que estoy explicando es cuando más me voy a tardar, porque cuando veamos los demás tipos de sensores, como son los mismos términos, pues ya no va a ser necesario redundar en la explicación. Este aparatito es una maravilla, patente de IFM Effector, que les permite incluso saber si es un sensor PNP o NPN. Si su PLC no sabe, bueno, el PLC a lo mejor sí ahí, pero si por las prisas y todo que me ha pasado, oye, ¿y es PNP o NPN? Pues déjame averiguar y te mando la hoja técnica. Pues ya, para entonces ya valió la producción, ¿no? Es tan fácil como tener este test pack aquí de bolsillo, lo montan y a la hora que le acerquen una moneda a cualquier objeto metálico, va a pitar y va a decirle si este es capaz de detectar si la carga es PNP o NPN. ¿Qué pasa si le pongo el dedo? Nada, si yo fuera por ejemplo de los X-Men y lo hago así, pues ya. Estaría chido, ¿no? No estaría dando clases de sensores, pero... ¿Sí? Otra cosa importante, la frecuencia de conmutación.
hay sensores que cuando se van a fijar en la hoja técnica dice trabaja a 1000 Hz o trabaja a 100 Hz. Los ciclos o la capacidad de conmutaciones que pueda dar por segundo depende mucho también de la aplicación. Por ejemplo, en la industria de las cervezas o de las refresqueras en general, pues van rapidísimo, ¿sí? Entonces tienes que tener un sensor que sea capaz de que cuando ve uno, mande y luego apague para que cuando pase el otro mande y apague, ¿no? O si está en que apenas voy bajando, ya pasaron 50 y ya no lo veo. Entonces es muy importante la frecuencia de computación. Pásenle si quieren diferentes objetos metálicos. Sí, solo con un sensor basta para una línea de producción. Depende para qué. Para detectar un solo caso, sí, con un solo sensor. O sea, on, off. Sí. Depende mucho de las aplicaciones. Por ejemplo, si no tienes un pistón, ese sería otro tipo de sensor. Pero tú tienes un pistón y tú quieres saber si salió o entró. ¿Sí? Si te interesa nada más saber que salió, pues le pones uno allá. Pero si requieres saber si está atrás, Si gustas tienes que también tener los dos. Entonces, cambiar normalmente es un sensor por cada movimiento a detectar. Sí, es más o menos la regla, ¿no? Ay, perdón. Ay, te transaron. No es de plata. Ha de ser chinito. Y la cadena. ¿Sí? ¿Pero traes marcapasos, no? En lo que van viendo este sensor y van probando, voy a adelantarme a las consideraciones de la selección de un sensor inductivo en cuanto a dimensiones. Aquí está lo que les explicaba del principio de operación, ¿sí? Es un principio simple, un voltaje que se le aplica a la bobina, la corriente pasa por ahí, se genera un campo electromagnético. Cuando alguien llega a usurpar ese estado, pues cambia la señal, ¿no? Ahí el voltaje se ve como cuando está en consideración en estado basal y cuando llama. Por dentro, pues aquí está la bobina, el módulo electrónico, el encapsulado, lo que ya les había explicado, ¿no? Perdón. La bobina, por la cual se induce la electricidad y genera un campo magnético. La electrónica, que es la que trae un oscilador, que es la que va a estar monitoreando precisamente ese campo magnético. Y cuando alguien llega y cambia ese estado, pues la electrónica es la que se va a encargar de avisar a través del conector y del LED, pues que ya hay un cambio de estado, ¿no? Otra consideración. ¿Qué diferencia hay entre ese sensor que ven por ahí y este y aquel? Además del diámetro, evidentemente, si se fijan, este trae una cabeza plástica que sobresale. A esto le llamamos no rasante, o en inglés NF, que es non-flush, y aquel es flush. La diferencia es que que es no rasante, va a generar un campo magnético mayor, por lo tanto su rango de sensado va a ser más amplio, va a detectar desde más lejos. Otra vez, oye, pues entonces si que es de mayor diámetro y es non-flush, detecta más lejos que ese, pues ¿para qué usamos ese? Depende de la aplicación. Ejemplo, ¿qué pasaría? La desventaja de esto, aunque sí tiene mayor rango de alcance, es que esto genera, como tiene esto también la bobina aquí, genera un campo magnético que va de lo lateral hacia arriba, y el que es rasante lo genera nada más vertical, ¿sí? Entonces, si ustedes tuvieran, por ejemplo, en una máquina, que este sensor que quieren detectar una placa de metal aquí, pero a los lados hay metales, no se recomienda usar ¿por qué?
Porque va a pensar. Porque va probablemente a detectar cosas que no tendría que detectar y va a mandar señales falsas y va a decir, sensor no sirve o el PLC no sirve o el robot no, sí sirve, lo que pasa es que lo que no sirvió fue la elección del sensor adecuado, ¿sí? Entonces esa es una gran diferencia entre uno y otro. Le echamos la culpa al vendedor. Luego le echan la culpa al vendedor, el proveedor tiene que cambiar todos los colores. Aquí se ve muy claramente también, ¿no? Un sensor no rasante debe de estar libre a los lados de metales, así no se permite, ¿sí? Un sensor rasante sí lo puedes poner incluso sobre una placa metálica al ras y no hay problema porque siempre va a ver hacia arriba, ¿sí? Esto me recuerda a mi nuevo estado de vida. Antes yo tenía vista periférica y ahora ya no más problemas. No, Se acaba de casar. sí me casé. Pasa, ¿no? Exactamente. Si se fijan, pues aquí también les explica que hay diferentes tipos de diseño. Puede ser rectangular, cilíndrico y liso, o cilíndrico y con cuerda, ¿sí? El tipo de material puede ser plástico, acero inoxidable. Otra consideración muy importante para la selección de un sensor en general, de lo que sea específicamente inductivo, es también el grado de protección. Nosotros lo conocemos como el grado IP, que creo que significa International Protection o Industrial Protection, Industrial Protection, ¿verdad? Que es IP, puede ser de 0, de 1 hasta 6 y de 0 a 1 hasta 9. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si este es un sensor IP67, el primer dígito es para la protección contra sólidos y el segundo dígito es para protección contra líquidos. El 6 es el más grande que hay en protección contra sólidos. Quiere decir que este sensor IP67 está diseñado para soportar desde la mano, un desarmador, polvos microscópicos, polvo en el ambiente, lo que sea no le va a entrar y no le va a afectar en cuanto a sólido. En cuanto a líquidos, el 7 quiere decir que soporta un cubetazo de agua, la lluvia o que a alguien se le derramó el vaso, ¿no? O sea, la chela también, ese también lo soporta, ¿sí? Es a partir del IP67 ya estamos hablando que es una protección muy buena y muy segura en términos generales. Si yo voy por ejemplo a la industria lechera, este sensor no lo puedo recomendar a menos que sea una aplicación libre de ambientes húmedos. Ah, caray, ¿por qué? Porque en la industria alimenticia, como es el caso de la lechera, además de que está el ambiente ahí de las condensaciones y todo eso normal, también la gente de mantenimiento tiene la necesidad de llegar y lavar las máquinas con Karcher. Los operadores, no los demás. Perdón, los operadores. Pues tienen que llegar a hacer limpieza de máquinas con chorros de agua a alta presión. Este sensor no está diseñado para soportar chorro directo de agua a tantas libras de presión. Para eso se recomienda un IP69K. Esa es otra denominación, el 9 es el más alto, que es para soportar, por ejemplo, en cualquier ángulo que lo lances, a más de 1500 libras de presión. Son pruebas que se le hace y no le va a pasar absolutamente nada. Como los sensores que están en los autobanes. Ándale, seguramente esos sensores, si son Effector y son IP69K, no van a tener nunca problemas. Por ejemplo, hay uno que es el IP68. Yo también caí en el error alguna vez de recomendar en lugar del IP67 el IP68, y resultó que un día me dijo un compañero de Alemania, no, porque es que no necesariamente es mejor el 68 que el 67. Por ejemplo, el IP68 es el que te sirve para sumersión, no para inmersión. O sea, el IP68, si lo vas a trabajar bajo una piscina o en un aljibe o en pozos profundos,
está de lujo, porque ese está diseñado para soportar durante mucho tiempo presiones atmosféricas y humedad, ¿sí? Pero si ese no es el caso, no recomiendas ese, recomiendas un IP67, que es agua normal en el ambiente, ¿sí? Entonces esa es otra consideración muy importante que tienen que ustedes definir para el tipo de aplicación, porque si el sensor red, ay no, pues sí, mira, sensa muy bien, no detecta metales a los lados, es directa, es a 2 hilos como lo necesita, pues sí, pero si está en la industria alimenticia y ustedes le pusieron un IP65, el 65 nada más te soporta como que salpicaduras o visitas de agua, ¿no? Entonces no está diseñado. Si se fijan un PLC, van a ver que el IP es IP20 algo, ¿no? O sea, IP20. O sea, ese